con el psicólogo Alejandro Ballesteros, que ya está en cabina precisamente para hablar de temas relacionados con la salud mental. Bienvenido, muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días también a ustedes, qué gusto verlos de nuevo. ¿Qué onda, psicólogo? Pues por aquí estamos ya, un poquito para platicar, o dar continuidad más bien al tema que habíamos comentado la semana anterior. ¿Cuál era? Con relación a la ansiedad. Ah, la ansiedad, famosa. Entonces, pues bueno, un poquito nada más recapitulando con la audiencia. Habíamos comentado que la ansiedad es una emoción natural, que tiene una función adaptativa, que es normal sentir ansiedad. Lo que no es normal es cuando sale de proporciones, justamente, lo cual nos vuelve un poco como inoperantes, ¿sí? Pero en esta parte creo que... Y te lleva a otras... por supuesto. A otros trastornos, y que puede llevar ¿no? también a otros trastornos, exactamente. Ajá. Sin embargo, bueno, también la semana pasada hablábamos un poquito acerca de la sintomatología, de qué es lo que podemos encontrar a nivel cognitivo, es decir, a nivel de pensamiento, que son personas que de repente pueden experimentar una sensación como de angustia, ¿sí? Que de repente les cuesta mucho trabajo poner atención. A nivel fisiológico, bueno, vamos a encontrar que son personas que se encuentran de alguna forma muy estresadas y pueden empezar a tener algunos síntomas como palpitaciones, temblores, ¿no? Falta de apetito, etcétera. Lo que no hablamos la semana pasada es que dentro de los trastornos de ansiedad pueden existir diferentes variantes, es decir, si hablamos de un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, cuando una persona experimenta un miedo prácticamente a todo, pero no toda la ansiedad se vive de la misma manera, ¿sí? Entonces, ahí habría que distinguir que existen diferentes tipos de, o diferentes modalidades del trastorno de ansiedad. En un cierto sentido, podemos hablar del trastorno de ansiedad generalizada cuando la persona, de alguna forma, experimenta una preocupación excesiva. Pero, yo no me explico Ajá. cómo hay un ratoncito así de chico y hay personas que se mueren de miedo. Ok, bien. Digo, Sí. ahorita se me ocurre eso. No, y no puedo entender es un cómo una trastorno de cosa ansiedad. así que es insignificante, nada dañina, Sí, puede provocar ese pavor, ese miedo exacto. terrible en un ser humano. Y sudoración, Sí, y sí. taquicardia, o sea, tu cuerpo Digo, se no sé si va de la mano con lo que estabas diciendo, El cuerpo pero las responde. fobias, no ¿no? entiendo. Exactamente, y ese es el nombre específico del trastorno, ¿no? Ajá. En este caso, las fobias específicas, que son estos miedos irracionales Irracional total. a ciertas cosas, Ajá. también pueden manifestar justamente ansiedad, ¿no? Ajá. Que es esa sensación como de una amenaza, un peligro inminente, Que no hay. cuando sabemos que, pues bueno, no es como que un ratón vaya a atentar contra tu vida, Nada, ¿no? O te no trae vaya... nada, no, eso. Absoluto. Pero están feitos. ¿Qué va? Ni eso. Ay, sí. ¿El ratoncito? Es muy La pequeño. ratota sí, Ay, pero no, el sus ratoncito. pelitos así. O por ejemplo, Pero ¿cómo se ese explican rata. la fobia payasos? Ah, ¿Cómo? claro. Es por ¿No? culpa de la película, ¿no? A los payasos. Puede ser, ¿no? Sí. Sí, porque dentro de las fobias existen también muchísimos tipos de fobias. Pero ya no salimos del tema, ¿no? En realidad no, porque puede generar. al final de cuentas, sí, todos Puede este ser un tipos de síntoma comportamientos de uno de los- fóbicos ajá. nos hablan justamente de un trastorno de Ansiedad. ansiedad. Y la fórmula para poder entender cómo funciona la ansiedad es, la persona va a presentar ansiedad cuando haga una sobrevaloración de la amenaza, como de ese ratón a pequeñito, eso me que la refería. gente dice, es Sí. que si el ratón se sube me va a morir, ¿no? Ajá. Sobrevaloración de la amenaza o infravaloración de los recursos para enfrentar a la amenaza. O sea, siendo objetivos irracionales, Que el pensamiento puede ser ese de fondo, que Sí, no no puedo voy a poder, defenderme. no. estoy vulnerable frente a la situación que yo considero amenazante. ¿Qué tan amenazante puede ser un ratón de 3-4 centímetros? Nada. Absoluto no. nada. Pero en algunas de las personas, a nivel mental, ¿sí? Ese ratón de 5 centímetros, de 3 centímetros, representa una amenaza Monstruo. a la cual ellos no sienten tener los recursos para poder Para enfrentarse. defenderse. Eso pasa en la ansiedad ante este Sí, tipo de ante este objetos, tipo de- circunstancias. Sí, ¿no? ante este tipo de trastorno o de modalidad, ¿no? Estas fobias como específicas, que repito, son miedos intensos a diferentes cosas que la persona vive de repente como una amenaza. Que luego es más entendible que vivamos con ansiedad constante por miedo a perder el trabajo, porque no te alcance para Sí, pagar la renta, ¿no? pero ahí Que ya eso hay se una va, razón. se va llevando Sí. precisamente de manera gradual Así y es. las circunstancias sociales luego no ayudan mucho a controlarla, ¿no? Sí, y hablando también de las situaciones sociales, otro de los trastornos dentro del espectro de la ansiedad, pues también tiene que ver con de alguna forma con la ansiedad social, ¿no? O la fobia social. ¿Qué es la fobia social? Es ese miedo irracional a tener contacto o a tener interacciones con los demás.
¿sí? Este es un trastorno que de alguna forma post pandemia hemos visto muchísimo en las personas, sobre todo en los primeros meses que tuvimos que reintegrarnos a las actividades presenciales. Había gente que pues, o sea, antes se caracterizaban por ser extremadamente sociales, ¿no? Extrovertidos, por salir demasiado, y estas primeras veces que salieron de sus casas, de alguna forma sentían miedo o tenían mucha limitación para poder contactar con los demás. Por ejemplo, los que vivimos de alguna manera permanentemente con ansiedad, que me incluyo, de repente ocurren casos que entras en una depresión brutal, que no es el caso mío. Pero, ¿por qué ocurre eso? Y luego no sales de la depresión en años. Claro. Cuando están haciendo una vida normal. Sí. Digo, hay gente que parece que está todo bien y de repente, ¡pum!, de la ansiedad pasan una depresión brutal y se esconden en una esquina y tardan años en salir hasta con medicamentos. Es cierto, y en muchos de los trastornos de la salud mental lo que vamos a encontrar son comorbilidades, es decir, muy pocas veces vamos a encontrar un trastorno de la salud mental puro. Aislado. ¿Sí? O sea, siempre va a haber comorbilidades. Por ejemplo, en esa situación que ponías, en donde una persona que cada día es más común, ¿eh? Sí. En una persona que experimenta ansiedad social, por ejemplo, pues evidentemente si lo que le genera ansiedad es el contacto con los demás, ¿cuál va a ser uno de los comportamientos que va a tener esta persona? Se va a aislar. Pero es de la noche a la mañana. Y en la medida en la que se aísla... Digo, de la noche a la mañana, quiero decir, es en chingas y remontas. Sí, es muy rápido. Y en el momento en que se aísla de las demás personas, pues empieza a vivir en una condición de mucha soledad. Y esta condición de soledad a la cual se va a exponer, pues también puede empezar a desencadenar los primeros síntomas de un cuadro depresivo. Entonces veamos cómo de repente una situación que nosotros pensamos nada tiene que ver con la depresión, que es la ansiedad social, sí puede convertirse en un cuadro depresivo, en efecto, de la noche a la mañana. ¿Sí? Okay. Oye, decías sobre esto desde la semana pasada, la forma en la que se relaciona una persona con ansiedad. Sí. ¿Le cuesta el doble de trabajo que a una persona considerada normal o sin ansiedad? Absoluto. ¿Por qué? Porque toda la valoración cognitiva, toda la valoración a través del pensamiento que va a ser de las cosas que lo rodean es una amenaza. Entonces, esta persona, al estar buscando o al sentirse frente a una Vives amenaza... en alerta permanente. Exactamente. Cabrón. Y entonces Una lo que va a tensión hacer es tremenda, tratar de controlar o aislarse de ese ambiente amenazante. Puede tartamudear, puede... Exacto. O estar siempre a la defensiva, porque también, ahora que dice Juanjo, pienso en un ejemplo de una persona que siempre a la defensiva, porque ve peligro en todos lados, ¿no? Así es. Hay una serie que se llama The Big Bang Theory, y Rush es una persona que tiene ansiedad social, particularmente con las mujeres. Entonces, y solamente cuando hay que estar atento se siente muy seguro, solamente se siente seguro con sus amigos, para empezar, con los hombres. Y para poderse relacionar con una mujer tiene que beber, porque si no, no puede hacer esa ansiedad. Y que eso les pasa a muchos, pero no dicen. Y también esa es una particularidad, que muchas veces las personas con ansiedad social utilizan, ¿no? Como estrategia adaptativa, por ejemplo, el alcohol, y después otro tipo de sustancia, y después ya no nada más es trastorno de ansiedad social, sino también puede ser trastorno depresivo y trastorno por consumo de sustancias. Hablando de esta interrelación con muchos hablando temas de esta comorbilidad que puede existir en algunos trastornos de ansiedad. Tiene que ver la ansiedad con la persona no sabe manejar la situación que está enfrentando. Ok, en ese sentido creo que no podríamos decir al 100%, ¿no? Que es porque la persona no sabe cómo manejar la situación, porque hay muchas cosas que de repente a las cuales nos enfrentamos que evidentemente no podemos controlar, ¿no? Como Miedos, por ejemplo que te marcan en alguna etapa de la infancia y que de repente se disparan cuando... Sí. O situaciones también traumáticas que vivimos las personas, porque también otra de las variantes dentro de los trastornos de ansiedad es el trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? Vamos a pensar ante una situación catastrófica, como puede ser un accidente de tránsito o como puede ser alguna situación natural, ¿sí? Vamos a pensar, ¿no? O la muerte de alguien cercano. Vamos a pensar, ¿no? El sismo de 2017. Bueno, fue un evento extremadamente trágico y que seguramente nos conmovió a todos, ¿sí?
Mi pregunta es, ¿todos desarrollamos un trauma a partir de ese momento? No, y seguramente muchos, yo tuve estrés postraumático, no, claro. pero, sí. O sea, pero se sobrelleva, es momentáneo. Yo no, porque ¿no? yo ya estoy lleno de estrés por todos los lados, cabrón, ya no me cabía como otro. ya no cabe algo el más, post ¿no? ya no. Ya no me cabía. Aquí la cuestión es, no todas las personas vamos a desarrollar un trauma. ¿Por qué? Porque el trauma está asociado justo a la capacidad o a los recursos que tiene la persona para enfrentar la situación. Habemos personas que después del sismo del 17 quedamos un poco espantados, pero vaya, o sea, pudimos llevar a cabo nuestras actividades de manera normal. Hay personas que no. Bueno, que siguen con las repercusiones del 85. Quedaron Por ejemplo, ¿verdad? la gente de la Ciudad de México que llegó a vivir a Cuernavaca. Está atorada Claro. ahí, ¿no? ¿Cómo? Están atorados Sí. ahí dentro. Entonces se queda ahí. Sí va estrecho el tema de no manejar la situación, porque se supone que si vives un trauma así, con esas características, si eres resiliente, la próxima vez que tengas un evento hasta vas a saber cómo comportarte mejor. O no, o te Porque ya bloqueas. manejaste la situación. Sí, tiene que ver... O te O bloqueas. puede ser funcional, pero si se Sí. mueve algo en el piso 10 Claro. donde te tocó en el 85, no Otra se te vez. olvida cómo saber reaccionar, ¿no? Y esa es una característica del estrés postraumático, que la persona puede aparentemente estar funcionando Y perfectamente de repente, y vamos a pensar, algo se cae y por alguna razón vibra la mesa, la persona en ese momento lo que lee es... Hay peligro, como la situación anterior, Ya, entonces se se activa todo su traslada. sistema de alerta, ¿no? Y estamos hablando de un día, unos segundos, Sí. un minuto Sí. de sismo. Pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que no sé, viven violencia en el hogar Por durante ejemplo. años? Sí. O sea, no solo es estrés postraumático, No. es una ansiedad constante. Es una ansiedad constante y vuelvo a repetir, es una ansiedad constante que le va a hacer sentir a la persona que no hay nada que pueda hacer y probablemente esa sensación de desesperanza le va a llevar a un cuadro depresivo extremadamente profundo, ¿sí? Y hablo especialmente de las mujeres violentadas, ¿no? Por Que regularmente supuesto, satanizamos y sí, decimos, sí. qué tonta, ¿por qué no se salió de No, su casa? no. Oye, O podemos decir, estar es que no esperando tiene que las todas las herramientas, noches ¿no? lleguen a golpearte, que el toquillo de puerta o el abrir las llaves Sí, pero implique me que van a escuchar llegar a el- darte una golpiza. Y me Claro. ama. No me quiero imaginar, ridículo. Pero me ama. Sí. Claro. Es una situación, traumática en sí y que por supuesto que representa uno de los principales trastornos que presentan víctimas de violencia, los trastornos de ansiedad. Imagínense vivir todo el tiempo ¿Cómo con esta combatir angustia la de qué va a ansiedad? pasar. Pero ¿no? ¿cómo los que la sentimos? Pues yo la siento, te digo, yo no puedo, yo me muerdo las uñas Claro. y eso sin duda alguna es ansiedad. Que te responda regresando de la pausa, ¿te ¿Ah, sí? parece? Genial, Cabrón, me voy a morder las uñas en este minuto, cabrón. genial. Bueno. 8:36 de la mañana. Entonces, tu pregunta, Juanjo, ¿quieres herramientas junto con otras personas que viven ansiedad para poder, en tanto, pues, Eso, lograr que digo, sea funcional, ¿no? Supongo que las hay, pero Sí, por supuesto. Ahí van. llevo 69 años yo en este mundo y la verdad que no le encuentro digo, sé que mi ansiedad la controlo, Es funcional. pero no la puedo evitar. O Bueno, sea, ahí van algunas el morderme las uñas creo que es una de las. Ya comentamos el otro día. Y acabar todas las canastas de pepitas de girasol en los estadios. Sí, tampoco sí, es sí, sí. tan positivo. Exacto. Y otra, en la bolsa en el. No. La mano en la bolsa. Ok. Bueno, ahí tú sabrás si te rascándome. lo sigues apachurrando. Claro, me lo Ahí va. apachurro. Entonces, voy a darles algunas recomendaciones que podemos seguir. Ojo, es eso, una recomendación. Y también hay que tener sentido común para poder tomarlas, Claro. ¿va? Entonces, mira, en ocasiones va a haber personas que van a tener ataques de ansiedad muy marcados, lo cual también pudiera advertirnos ya un trastorno de pánico. Son personas que prácticamente sienten en ese momento que algo va a pasar, se bloquean, por así decirlo, y entonces se van. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Únicamente acompañar. Sí, porque muchas veces vemos a la persona un poco afectada y lo que queremos hacer es tranquilízate. No, a ver, déjala que se calme. ¿Sí? Dale tiempo. Porque es real que no entiendes. Exactamente. Sí. Segundo, vamos a pensar, la persona todavía se encuentra un poquito ubicada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, si de repente la respuesta corporal está muy alta o muy viva, podemos hacer ejercicios de respiración. Y un ejercicio de respiración por excelencia que nos va a ayudar a reducir la respuesta corporal es la respiración en 4 tiempos. Inhalamos en 4 tiempos, sostenemos 7 y exhalamos en 8 de manera muy lenta. ¿Sí? Eso nos puede ayudar también a regular nuestra ansiedad. Cuando de repente también las personas estamos constantemente pensando
o teniendo ideas que nos hacen sentir intranquilos, algo que nos puede servir es llevar nuestra atención a otra cosa que no sea justamente a nuestra respuesta física. Como Pedrito Fernández, ¿hasta cuándo ganará el Cruz Azul esta temporada? Puede ser un pensamiento que te puede estresar más. Sí. Exactamente. Entonces, una de las estrategias que yo a veces recomiendo a mis pacientes es... Piensa en el América. Cuenta. Imagínate. Cuenta. Voy y pateo a Paquito Santillana. No. No patear, no violencia, no violencia. Una estrategia es el poder contar de 100 hacia atrás en múltiplos de 3. Una tarea complicada. A ver, Joaquín. Y la cada gente empieza que te vea mordiendo, ¿Te vas a enfocar? voy a aplicar eso en Vas a cabina. enfocar en otra cosa. Cada vez que muerda las suyas, Empieza. 100, 97, ¿eso? Sí. Me muerdo los dedos. Cero. ¿Cómo crees voy a hacer yo esa terapia? Lo vas a hacer. ¿Sí? Y te va a Me funcionar. late lo de aplicar el sentido común, porque ¿sabes por qué creo Con que trabajo no se acuerda con cuántos Juanjo? años tiene. Porque sus profes de primaria lo golpeaban. Sí. Entonces Duro. lo va a remitir a cuando Primaria, se equivocaba. Estrés postraumático. No, yo la pasé mal en la escuela. Sí, lo golpeaban. No. De verdad. Y Lo- esto y lo me puede entiendo. llevar a ese momento. Ahora ¿no? pudiera recapacito y sé lo que me pasó. A mí me pegaron unas palizas el maestro. Lo lamento No, muchísimo. Y yo, Es real, ¿eh? Y me creo he ido que eso dando no tendría que cuenta pasar. después. Sí, lo lamento Sí. muchísimo y Sí. creo que eso no podría pasar. Vamos a... Y te voy a- no me considero un tipo que era tonto, al revés. no pasa nada. Con No, era la época. Con poco me... Pero yo sufrí mucho desde el kinder. La educación Con doña tradicional, Carmita. letra con Ni sangre tan entra. bien, Pero ahí te va. Ni lo Te opuesto. propongo otra cosa. Dime. Te propongo pensar en una de tus palabras favoritas. Sofía Loren. Ah, no es cierto. Una palabra, tu palabra favorita. Ujú. Mi palabra Sí, favorita. ahora. Joder, es que... no. Le va a dar ansiedad. No. Por ejemplo, No. es que hay una... Libertad. No. Libertad. Mi Dele- palabra favorita es En libertad. tu mente, Ajá. deletrea libertad. En este momento, llevaste tu atención a otra cosa. Estoy Sí, haciéndolo. claro. Ah, sí. Y en ese momento que llevas tu atención a otra cosa, automáticamente la ansiedad también disminuye, porque no estás ya atento a la respuesta corporal. Y Desvío. pensar en las curvas Sí. de Sofía Loren también te puede ayudar. Joder, Eventualmente. ahí me entra más Eventualmente. ansiedad. Eventualmente. Ahí sí me entra ansiedad. Pero hay un... qué noches te voy a pasé contar solo. una anécdota Ok. con Sofía. que Ah, narra no, muy bien ya para terminar. esta forma de resolver la ansiedad. En trabajo gubernamental, luego sales a campo, entonces vas con varios compañeros. Sí. Y había una compañera que era particularmente muy obsesiva con la limpieza, entonces no podía hacer del baño en cualquier lugar. Ajá. Cuando veníamos de regreso, estaba que se moría porque no se podía aguantar y empezó a tener evidentes muestras de ansiedad. Sí. Y otra compañera le dice, no pienses en eso, piensa en sexo. Ajá. ¿Se le quitó? Ok. Raro. Raro. Eso pasó, ¿eh? Ah. Por Eso ejemplo, pasó. en ese sentido un poco a lo mejor... No, hablando no del- lastimen del- su cuerpo no, aguantándose, ¿no? El psicólogo No, está mirado no, raro, cabrón. sí, no. Pero hablando un poco de estas ideas o, Pero o su pensamientos ansiedad era obsesivos, porque no puede hacer en otro lado. O sea, eso le provocaba la ansiedad. habría que pensar. ¿Cuál es la amenaza que está leyendo en la situación de hacer del baño en otro lado? Ujú. ¿Representa realmente una amenaza? Hay un trastorno de obsesión por la limpieza, ¿no? Los trastornos Ajá. obsesivos mi hermano. compulsivos. Sí. TOC, Los vamos. Yo trastornos tengo un obsesivos hermano compulsivos. que no puede sentarse en una taza de que Ujú. no sea Pública. La de su casa. la de su casa. Ujú. Sí, porque son Estaba personas que a aquí, veces se iba a la experimentan mucho casa. miedo a infectarse Pero, o a joder, con contagiarse. chorrillo, güey. Exactamente, y lo ven como una amenaza. ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Por nada, a usted. Oigan, para el público de Alejandro, muchas gracias por seguirnos también, ¿Cómo no? de la comunidad universitaria. Recuérdanos dónde te podemos encontrar en redes sociales. Ok, en redes sociales me pueden encontrar en el Facebook Psicólogo Alejandro Ballesteros y también en el canal de YouTube con el programa Microdosis de Salud Mental. Muchas gracias. Gracias ustedes. por tus consejos. Gracias. Sí, Gracias. y perdón por tantas interrupciones No, escatológicas. pero es que es la ansiedad. Es la ansiedad. 8:40.